Dice un escritor que por estos días sobran influencers y faltan referentes. Hoy tengo el honor de entrevistar a alguien que representa la fuerza latente porque es un referente de la ética en la política. Su apellido es parte de nuestra historia, pero no es un delfín. Conoce varios países del mundo y habla varios idiomas, pero nunca ha perdido la sencillez. Se le reconoce como la persona que destrabó los obstáculos más difíciles para el logro de un acuerdo de paz. En este momento enfrenta el caso por el que por primera vez en la historia un expresidente ha tenido que rendir indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. En el primer episodio de Fuerza Latente, Iván Cepeda. Iván Cepeda, bienvenido a Fuerza Latente. Muchas gracias, José, por esta invitación. Bueno, Iván, se trata de que podamos tener un diálogo íntimo, ojalá que puedas abrir un poco tu corazón. Y yo quería empezar con una pregunta que tiene que ver con las cosas que nos han pasado los últimos días, o por lo menos a mí me han pasado. Y tiene relación con esto de que cuando dices algo, cuando piensas algo, muy rápidamente sale la referencia del padre, ¿no? Su papá diría esto, su papá no diría lo otro, su papá estaría orgulloso o no tanto. Me pongo a pensar a veces que es muy injusto que a nuestras madres se les deja mucho por fuera y que sabemos muy bien que han sido absolutamente determinantes en la vida, a veces más, por lo menos en mi caso, de lo que ha sido determinante la figura del papá. Por eso lo primero que te quiero preguntar es acerca de Yira Castro, que conversando con las personas que te conocen saben muy bien que era absolutamente determinante en tu vida y que quizás es muy determinante en lo que eres hoy en día. Cuéntame un poco sobre Yira. Sí, tal vez por el hecho de que la circunstancia del asesinato de mi padre pues, se convirtió en un referente político nacional, se ha puesto a la sombra quién era mi madre. Mi madre era no solamente una dirigente política muy destacada, sino también una persona con una trayectoria y una personalidad muy fuertes. Y sin lugar a dudas marcó mi vida de una manera determinante, especialmente porque de ella heredé, yo espero que bastante espíritu crítico. Tal vez no el suficiente, tal vez ella era mucho más radical en cierto tipo de circunstancias y cosas, pero por ejemplo a ella yo le escuché por primera vez algo que podía sonar en ese momento impensable, y era que el Partido Comunista Colombiano tuviera otro líder distinto a quien era su figura histórica, que era Gilberto Vieira. Bueno, eso puede sonar en este momento un hecho absolutamente normal, banal, pero ella fue la primera persona que me dijo de una manera clara que los dirigentes políticos son seres humanos y que pueden y deben ser también pues, objeto de, como todo en la vida, un paso natural. Pero eso era simplemente un asunto con relación a no solamente la vida política, sino la vida personal. Mi madre fue para mí un referente y lo sigue siendo, sin lugar a dudas. ¿Y con tu madre viajaste mucho en la vida, o a propósito, a partir, digamos, de la militancia de tus padres, viajaste mucho? Sí, con la familia fuimos después de la segunda mitad de la década de 1960, primero a Cuba y después a Praga, en Checoslovaquia. Y esa fue una experiencia familiar muy importante, por todo y todo, que era una especie de refugio que nos permitió tener un momento de mayor tranquilidad, pero también de encontrarnos de una manera distinta. Nosotros estuvimos en Praga, que es una ciudad extraordinaria, en un momento crucial, que era precisamente esa convulsión que hubo en torno al dominio soviético y en general lo que era ese régimen político. En ese momento la pregunta, digamos, que uno se hace cuando va ahora a esos lugares, es que necesariamente tenía que haberse vivido la crisis de lo que hoy se conoce como el campo socialista, y Praga pues después de la primavera, y Cuba en medio de la crisis de lo que ya después va a ser el periodo especial. Cuando pienso en esas cosas, pues pienso que quizás muchos jóvenes que vivieron en esos años, en cambio alimentaron muchos sentimientos de rebeldía frente al socialismo por cuenta de vivir esas realidades, y incluso hay muchos autores que escriben de eso. ¿Tú desarrollaste alguna clase de sentimiento crítico de rebeldía ahí en esos lugares? Yo creo que, y eso vuelve a la primera pregunta que has hecho, lo desarrollé más a partir de la actitud de mi madre. Digamos, la combinación perfecta, si es que cabe así expresarse, era
un poco el sentimiento de rebeldía y de crítica de mi madre frente a lo que se estaba viendo y a detectar claramente que no coincidía con la imagen que teníamos. La actitud de mi padre, que era de todas maneras no por eso echar por la borda todo. Así que entre esas dos visiones transcurrió mi vida política en mi primera juventud, por decirlo de alguna manera, cuando yo era militante de la Juventud Comunista, y que me permitió tener una posición crítica frente a eso, sin dejar a un lado esa tradición. Pude, pues con dolor, por ver que tantos sueños se habían invertido ahí también, corroborar que ese camino tenía problemas y que había que enderezarlo. Creo que fue eso lo que determinó, después de mi llegada de mis estudios universitarios, mi actitud política en la década de 1990, que coincidió además con muchas cosas, no solamente en el plano internacional, sino en el país. Ese momento que significó la Constituyente y la Constitución de 1991, y también la crítica frente a lo que estaba ocurriendo en el plano del conflicto armado y de la guerra. Todos esos elementos fueron para mí esenciales. ¿Y aquí en Colombia fuiste profesor de filosofía de la Universidad Javeriana? ¿Eres sí, javeriano como Holman? Al comienzo yo hice un paso por la Universidad Javeriana, pero fue un paso corto, porque el asesinato de mi padre representó terminar mi carrera universitaria en la Universidad Javeriana por razones políticas, y también respeto mucho esa universidad y respeto mucho su tradición. Hay cosas que por supuesto me distancian, y fueron las que terminaron con mi salida de la universidad. Pero igual, digamos, después de haber sido profesor de filosofía, inevitablemente siempre serás un filósofo, alguien que piensa, que reflexiona. Sí, pero yo lo cultivo con modestia, porque a mi modo de ver, frente a ese tipo de asuntos hay que tener una visión muy poco arrogante, bueno, como todos en general, pero frente a eso yo cultivo la filosofía y cultivo mi mundo intelectual de una manera, digamos, privada. Intento no hacer ostentación de ese tipo de situación, y bueno, a esa formación le debo mucho, por supuesto. Pero hoy, pues que inevitablemente uno dice, hay una crisis de pensamiento muy grande, hay una necesidad de mucho pensamiento filosófico. ¿Tienes una concepción hoy filosófica, o crees que nos pasa a muchos que estamos así alimentándonos de muchas cosas que leemos permanentemente, pero que es difícil construir, digamos, una idea? ¿Tú tienes una visión filosófica? Yo tengo unos referentes en mi vida intelectual que han marcado distintos momentos, y frente a los cuales tengo como esa idea de que sean como caja de herramientas, de la que uno va utilizando. Mencionarme un par así muy importantes. Bueno, por supuesto, hoy llevo aquí en este programa la imagen de Antonio Gramsci, que es una de esas figuras estelares, o por ejemplo de Walter Benjamin, o de otras figuras que para mí son fundamentales. Bueno, está entre las últimas esta pensadora Nussbaum, que es a mi modo de ver una mujer que está hoy generando un pensamiento que nos ilumina. En fin, ese tipo de figuras para mí han constituido un referente. También en la vida nacional hay esos referentes también, y de ahí me nutro, ahí vuelvo siempre, y de alguna manera alimento concepciones, conceptos, argumentos. Yo recuerdo haberte conocido a ti en un momento muy diferente a este en el que estamos ahora, cuando la paz era un tema muy poco popular, cuando la memoria y la lucha contra la impunidad era una cuestión bastante minoritaria, mucho menos posicionada hoy en día. Y recuerdo verte como alguien que libraba luchas muy solitario, que a veces te encontraba uno con una galería de la memoria, tú con algunos compañeros más en medio de la Plaza de Bolívar, siendo muy poco menos conocido de lo que eres hoy en día. Esa lucha tan solitaria hoy en día que... Tal vez en ese momento no lo sentía así porque había algunos conmigo. Hoy, cuando uno descubre que existen ya fuerzas
sociales, que hay ideas que se han convertido en concepciones que comparte mucha gente. Tal vez sea esa una pregunta que uno se haga retrospectivamente. Bueno, ¿cómo hacíamos esto con tan poca gente en circunstancias tan difíciles? Pero bueno, yo creo que era parte de lo que había que hacer y de la perseverancia que había que tener en ese momento. Y lo que descubrí en un momento de mi vida, que no es tampoco nada extraordinario, pero que es fundamental, es que todo lo que uno haga debe hacerlo con convicción, debe hacerlo con apasionamiento y debe hacerlo con una fuerza espiritual que emane de esa convicción. Y ahí ya no importa nada, ya no importa que eres el único, que son muy pocos o que es muy difícil. Lo fundamental es esa fuerza, y creo que ese momento de mi vida en que comencé a hacer las cosas así fue determinante. Ahora que mencionabas eso, también pensaba en cómo hoy en día hay tantas luchas y hay tantas banderas y hay tantos paradigmas, algunos dicen paradigmas emancipatorios, que quizás no eran tan fuertes en esos momentos de lucha solitarias, ¿no? Ahora hay muchas personas que se movilizan, pero con tantas banderas como feminismo, ecologismo, tantísimas cosas. ¿Tú crees que esas nuevas perspectivas de los movimientos sociales son un avance o son un retroceso? A veces es inevitable que mucha gente se pregunte si no nos estamos fragmentando más o en cambio estamos descubriendo, digamos, especificidades de sufrimientos, de dolores que la gente tiene. Yo creo que esas tienen sentido siempre y cuando de alguna u otra manera interpelen o tengan que ver con los asuntos fundamentales de la humanidad hoy, que se resumen en la pregunta de si vamos a poder o no sobrevivir a este sistema y a estas crisis, y si vamos a poder generar una realidad distinta. Entonces, me parece que todas esas que tú nombras tienen sentido. La revolución silenciosa o invisible que se ha producido por parte de las mujeres en todos estos años, la lucha por la paz, la reivindicación de los derechos humanos, la defensa de la democracia, con todas las discusiones que puede haber en torno a ese concepto, la defensa del planeta y de la vida. Todo eso es el núcleo del pensamiento que hoy pues agita y hace que se movilice buena parte de la humanidad. Y creo que, en efecto, el esfuerzo que hay que hacer es por articular esas formas de ver la realidad en una sola posición, en una sola visión de mundo, tal vez. Bueno, pero eso es el discurso. En la vida real, cuando ya la asumes, la cuestión de materializar muchísimas de esas luchas, pues te dejas el cuero, te dejas la piel, te enfermas de cáncer. Bueno, es una enfermedad política también. Claro, sí. pero y sufres persecuciones y sufres muchas cosas. Yo siempre, mucha gente, estoy seguro que se pregunta, y yo me lo pregunto, Iván Cepeda siente miedo, la pasa mal, sufre, a veces parece un tipo tan estoico y tan capaz de asumir tantísimas luchas. ¿Cómo la pasas ahí, en términos ya más personales? Pues todo esto tiene obviamente unos costos y unos incomodidades, sufrimientos a veces, por supuesto. Pero vuelvo al asunto. Una vez que descubres que allí está el sentido profundo y que actúas con una convicción que no emana de ningún criterio de autoridad ni de ninguna idea que de una manera crítica estás asumiendo, o de una riqueza o un bien efímero, todo eso te llena de la fuerza necesaria para avanzar y, por muy adverso que sean los momentos, siempre te llena de alegría y de orgullo. Creo que ese es un sentimiento de alguna manera heredado por lo que nos ha tocado vivir, y siempre hay que volver a nuestros padre y madre, y también de la gente que ha recorrido este camino con nosotros. Y ahí ya todos los accidentes y las adversidades me parece que se vuelven simplemente accidentes. Ahora que mencionaba ¿el cáncer ha cambiado algo para ti? ¿Ha significado cambio en tu vida? ¿Ha cambiado? Una gran experiencia. Yo creo que he sido
de alguna manera, si fuera religioso diría bendecido, pero ha sido una gran experiencia, sin lugar a dudas. Obviamente es grande en la medida que he podido también de alguna manera vivir para contarlo. y sobrevivirla. Pero sí es una gran experiencia, es una gran experiencia. Yo no diría que la recomiendo, porque obviamente esto no son cosas que uno le desea a nadie, pero sí es muy importante que en algún momento de la vida nos toque vivir una experiencia que es profundamente cuestionadora de lo que uno ha creído, ha vivido y tiene por referencia en la vida. Y creo que esa es la cercanía a la muerte. La cercanía a la muerte a través de la enfermedad es una manera de cuestionarnos. Y creo que lo importante, como parte de tratar la enfermedad y de sobrellevarla, es precisamente concebirla como ese tipo de experiencia. Por lo menos yo he intentado hacerlo. Y estoy contento de haber tenido cáncer. Eso puede sonar muy patético, pero es real. Ahora en este momento de tu vida te enfrentas a un proceso judicial en el que por primera vez a Uribe lo llevan ante la Corte Suprema de Justicia, por primera vez a un expresidente del país ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Tú le tienes miedo a Uribe? No, realmente no. No, yo creo que si algún sentimiento define mi relación con él y con lo que él representa, no es el miedo, sino más bien la indignación, la impugnación de lo que es él y su forma de ver y hacer la política representan. También hay quienes dicen, Iván Cepeda está obsesionado con algo. No, yo diría que estoy obsesionado con la discusión y el enfrentamiento político que eso representa. ¿Por qué es tan Uribe importante eso? Ha atacado los fundamentos de lo que puede ser una vida digna para este país, en muchos planos? Su grandeza, si es que se puede uno referir en esos términos, su importancia, más que grandeza, su importancia en la vida política del país es que él ha actuado desde una concepción de la política. A diferencia de otros políticos del establecimiento, él ha tenido una visión del país, que es una visión realmente macabra, que representa un cierre del universo de las libertades y los derechos, una imposición absolutamente triunfadora del modelo neoliberal y combinado con una serie de resabios de esa Colombia feudal que ha sido con tanta violencia defendida. Entonces, por supuesto que él se ha convertido en una fuerza que es muy conservadora y totalmente adversa a lo que queremos. Si Uribe no hubiera representado una amenaza a la paz, si no hubiera representado una defensa de la impunidad de los crímenes, o parte de los crímenes que se han cometido en este país, si no representara un proyecto de Estado tan autocrático y tan violador de derechos humanos, yo estoy seguro que no hubiéramos tenido este conflicto. Y probablemente que esto no hubiera pasado de ser pues, una discusión como la que uno tiene con cualquier otro de los actores políticos. Pero no, él lidera una posición que ha sido muy negativa y que ha causado en este país muchas desgracias. Así que no es una persona con la que hemos tenido este enfrentamiento, si se le puede llamar así, sino con un modelo. Y ese es el problema de fondo. También hay quienes dicen, tengo amigos que lo han planteado en ocasiones, que quizás es más difícil superar dificultades hoy para el país, incluso alcanzar la paz, en la medida en que se continúe, digamos, con las denuncias, con la exigencia de verdad, de justicia frente a Uribe y creo que en general frente a muchas otras personas que están allí dentro de esa cuestión que describes.
por un lado luchas por la paz, por otro lado luchas contra la impunidad, eso no es fácil de entenderse, es decir, en la mayoría de los países cualquiera diría, si quieres lograr la paz, más bien entierra causas, entierra verdades. No, hemos ido demostrando que es posible y obviamente que hay que encontrar equilibrios y que hay que a veces saber ceder y que hay que a veces poder renunciar incluso a ideas y a sueños propios. Es muy importante al mismo tiempo tener la fuerza y la convicción para lograr ciertas metas, pero al mismo tiempo la capacidad en un momento de sacrificarlas por ideales mayores. Eso, a mi modo de ver, es parte de la inteligencia política. Es poder entender en qué momento hay que transigir, hay que escuchar, hay que detenerse en el camino y decir, bueno, tal vez lo ideal que hubiéramos querido sería esto, pero no lo vamos a lograr y en cambio podemos obtener algo que nos permita en el futuro hacer realidad lo que queremos. Y creo que esa es la construcción de la paz y también la lucha contra la impunidad. Hay que, en ambos terrenos, se debe poder, de una manera sabia, hasta donde eso sea posible, encontrar un justo medio. Por estos días, y sobre todo ahora a partir de las elecciones y que la gente dice el centro es como el nuevo espacio político en el que todos los candidatos, candidatas se quieren mover, quieren hacer una demostración de alguna clase de cosa que permita acreditar que efectivamente son de centro, que no son de izquierda, que no son de derecha, etc. Mucha gente te identifica en este país como alguien que es de izquierda, no lo niega efectivamente. ¿Tú qué piensas de esas afirmaciones de deberíamos superar la historia de la izquierda y la derecha? ¿Te parece que es útil? Digamos, mucha gente muy lectora de Gramsci diría, efectivamente, si la sociedad no entiende cuál es el debate entre izquierda y derecha, es mejor hablar en otros términos y lograr construir una hegemonía nueva en un país que se ha dividido. ¿Tú crees que la polarización en ese sentido, digamos, es...? No, yo creo que frente a la realidad hay que tomar posición y que hay que defender las posiciones. Creo que esa dicotomía no ha perdido su vigencia histórica. Hay dos, por lo menos dos, pero puede haber muchísimas más formas de ver la realidad social y la construcción de la economía, la construcción de la cultura, en fin. Y sí, hay personas que tienen una visión en las que se defienden determinados ideales y otras, y conceptos, y otras que lo ven de otra manera muy distinta. Ahora, sí hay que actualizar esa discusión, por supuesto. Y sí hay que encontrar ese plano, digamos, para mí hay una pregunta que es muy importante y es, ¿existen luchas políticas que trascienden las ideologías políticas? Es decir, existen y han existido en los gobiernos y en la historia de los estados y de la lucha de clases, momentos en los cuales no importa desde dónde estés hablando, te pones de acuerdo para determinado tipo de ideales. Y creo que esa es una pregunta relevante y debiéramos poder dilucidarla. Hoy existen, si estamos en el precipicio, al borde del precipicio, con relación a ciertos asuntos que van a definir la existencia de la humanidad, ¿existen acaso posibles acuerdos entre todos los sectores, entre la humanidad misma frente a ciertos temas? Creo que es importante dilucidar eso, para distinguir hasta dónde van esas luchas y hasta dónde no. La lucha de clases no es eterna, ni es constante, ni ocurre a cada segundo. La lucha de clases, también como todo lo que ocurre en la sociedad, tiene sus momentos y sus ritmos y sus formas. Eso remite en Colombia a una idea de un personaje conservador que es Álvaro Gómez Hurtado, y que hablaba de los acuerdos por lo fundamental y que ha sido muy recogido por Gustavo Petro. Inevitablemente dice uno, bueno, tal vez un acuerdo por lo fundamental es posible, tal cual como se logró la Constitución del 91 entre conservadurismo, izquierda, liberalismo, etc. Pero allí juegan un papel importante los líderes actuales de eso que hoy llaman alternativa o izquierda, y frente a lo cual yo siempre he pensado que sería maravilloso poderlo sentar, digamos, contigo, además que sé que eres una persona reflexiva, y bueno, que pudieran recibir unos cuantos consejos callados, en mi concepto. Y entonces diría, bueno, si tuviéramos aquí a
alguno de estos personajes, me gustaría ver qué pudieras decirle. Por ejemplo, me gustaría saber qué pudieras decirle a Sergio Fajardo, tú. Yo, más que hablarle a alguno de ellos en particular, yo diría que es necesario que escuchemos a la voz de las ciudadanías que están emergiendo en Colombia y que se están expresando ya desde hace unos cuantos años, cada vez de una manera más clara. Lo acaban de hacer el domingo pasado, pidiendo, reclamando que dejemos la vieja política a un lado. Y eso significa cosas como estas, como hay que renunciar a la arrogancia política, a la arrogancia que viene de la envidia o que viene del miedo o que viene del triunfo. No hay nada más grave para un líder o un movimiento político que seguir creyendo que es el movimiento político, que es sin nosotros la transformación no va a ocurrir. Bueno, esa es una idea falsa. Yo creo que nadie se puede arrogar hoy en Colombia la potestad y el patrimonio sobre ser el movimiento, el gran movimiento transformador, porque en Colombia hay muchos movimientos y porque hay muchas tradiciones distintas y cada una tiene, sin lugar a dudas, un papel y ha jugado un papel y tendríamos que entenderlas en sus contextos también. Y existe un movimiento social que no se somete a ninguna de esas fuerzas políticas que han querido encasillarlas. Entonces, esa modestia creo que es fundamental, y eso se lo diría a cualquiera, y me lo digo a mí mismo todo el tiempo. Dejemos de actuar como si fuéramos, no sé, los elegidos, los redentores. No hay nada de eso. Hoy hay que aprender de esa lección esencial que nos ha venido dando la vida política aquí en Colombia y en el mundo. Es difícil eso en la política, ¿no? Es como que por fuera de la política es muy fácil comprender esa idea, comprender incluso esas ideas que hoy están circulando, inteligencia colectiva, etcétera. Pero la política, yo a veces siento, con la poquísima experiencia que he tenido, que es algo que te mete en una dinámica en donde necesariamente los reflectores apuntan a tu cara y en donde necesariamente vas subiendo una especie de montaña, en donde entre más arriba vas, más te enfermas, un poco enferma el vértigo. Sí, la enfermedad política más grave es el narcisismo, pero hay otra que está relacionada y sobre esto Marta Nussbaum es interesante porque ella estudia las emociones políticas y muestra de manera muy interesante cómo la envidia, cómo la ira, la furia o el odio y cómo el asco están íntimamente relacionados con el miedo. Y lo que dice ella es que el miedo se termina convirtiendo muchas veces en la fuerza que infecta todo lo demás. Y entonces el político tiene miedo de no volver a ser elegido, de no volver a ser escuchado. Entonces esa mezcla entre narcisismo, miedo y estas otras emociones que son tan negativas a veces, son el fin de la grandeza política. Porque a la política debe moverla la esperanza, el amor, la generosidad, el darse a la vida social, no esta otra cosa que es absolutamente centrada en el bienestar del ego. Quería que habláramos un poco sobre el futuro del país. Para 2022, para las cosas que vienen, hay quienes ensayan tesis y dicen, en Colombia lo que tiene que haber es un presidente de centro que convoque a la unidad nacional y sea capaz de ser aceptable, digamos, por esas fuerzas pues retardatarias que se niegan a las transformaciones y que por lo menos permita estabilidad, transición mínima. Hay quienes dicen no, lo que debió haber pasado de hecho hace mucho tiempo es una buena concertación entre los liberales que hicieron el proceso de paz y el resto, y seguramente mucha gente apostó a ello. Y en cambio hay quienes dicen no, todo lo contrario, estamos esperando un triunfo en la presidencia de Gustavo Petro, de cualquier otro presidente que realmente enarbole el descontento popular. ¿Tú tienes alguna clase de apuesta en ese sentido? Es decir, ¿cómo ves hacia adelante? Pues estamos buscando salidas, ¿sí? Y inevitablemente no tienes una posición como analista en la que puedas decir, yo creo que va a pasar esto o lo otro, sino en términos del compromiso, ¿por dónde nos metemos para que esto sea mejor hacia adelante? Yo lo que constato es que estamos cada vez más listos en Colombia para un gobierno distinto, un gobierno claramente progresista, abiertamente reformador en el mejor sentido de la palabra, que asuma los grandes problemas que se han venido aplazando en nuestra historia.
Eh, y por supuesto, mis predilecciones serían por una figura de izquierda, claramente configurada y claramente pues, definida en ese sentido. Pero también la pregunta que me hago es, ¿tenemos la suficiente fuerza en Colombia para, no solamente para elegir, porque ya se mostró que podemos elegir a alguien, la pregunta es para sostener un gobierno? Y creo que en ese caso es indispensable una coalición de fuerzas mucho más amplia, en torno a un programa, en torno a unas reglas del juego muy claramente definidas y cuya protagonista, porque puede ser una mujer, o cuyo protagonista también un hombre, porque tenemos hoy afortunadamente muchas figuras, tenga un respaldo muy amplio y tenga un compromiso muy claro con cosas como la paz, los efectos nocivos del cambio climático, el modelo económico, las reformas sociales indispensables. Así que a mi modo de ver, aquí de lo que se trata es de discutir esas reglas del juego y poner a jugar a esas figuras. Iván, para terminar, te voy a mencionar algunas imágenes que recordamos muy bien, han sido muy importantes en el último tiempo en la política, que te involucran de alguna manera, y quisiera que me dijeras en algunas cuantas frases lo que piensas sobre ellas. La primera es esta escena en la cual Gustavo Petro le dice a los medios de comunicación en una entrevista que Santos entendió y Santos logró la derrota de las FARC y que la derrota la logró por la vía del diálogo. No, de esa frase yo rescataría lo de la vía del diálogo, de que siempre el diálogo es fundamental en la política. Lo que no comparto es la visión de que el proceso de paz haya significado una derrota, sea de FARC o sea de cualquiera. Yo creo que hemos ganado todos con el proceso de paz. Y en eso yo creo que es necesario una valoración correcta, justa de este proceso de paz, que ha significado tantas cosas buenas para el país y para los dirigentes políticos que hoy tienen posibilidades muy grandes. Y la otra imagen, en medio de un debate en el Senado, es la del expresidente Álvaro Uribe diciendo: yo prefiero 80 veces al guerrillero en armas que al guerrillero disfrazado. ¿Qué piensas? Yo pienso que esa frase identifica muy bien quién es Uribe. Él prefiere la guerra, él prefiere la confrontación armada. Es más, él entiende como la única manera de hacer política esa, por lo menos hasta ahora. Y a lo que le teme es a la verdad, a la discusión, al debate democrático, a la confrontación de ideas. Así que ahí está siendo sincero, él prefiere seguir en esta lógica de violencia y no llegar al debate en el cual nos digamos con toda la tranquilidad, el respeto, por supuesto, cosas que debemos decirnos. La última pregunta: ¿dónde está la fuerza latente? Yo creo que cada vez es menos latente, yo creo que cada vez más se están expresando en el país ciudadanías nuevas, que la resistencia histórica de los pueblos originarios, que el entusiasmo y la vigorosidad del movimiento estudiantil. Es decir, que yo diría hoy que es omnipresente en la sociedad colombiana y que lo que requiere es encontrar los cauces para expresarse, ya no a través de estallidos de entusiasmo, de movilización puntuales, sino en una fuerza serena que tenga la capacidad de transformar. Muchas gracias. Bueno, a ti, José, por este diálogo, claro.